Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica. Nos complace saludar y agradecer con muchísimo gusto al historiador y profesor Lorenzo Meyer Cosío. El doctor Lorenzo Meyer es egresado en el Colegio de México, donde obtuvo licenciatura y un doctorado en Relaciones Internacionales y posteriormente realizó estudios de postdoctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Es uno de los grandes historiadores del país y también un gran analista del sistema político mexicano. Fue durante más de 30 años profesor investigador en el Colegio de México y su último libro es El poder vacío, el agotamiento de un régimen sin legitimidad. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por atender esta llamada. Lo saluda Rubén Martín. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Meyer. Están muy interesados en conocer su punto de vista. ¿Cómo está leyendo pues esta era en las relaciones México-Estados Unidos, en las relaciones México-América Latina, con la llegada del segundo mandato de Donald Trump a la presidencia de la República, de Estados Unidos? Bueno, como el tiempo que tenemos es muy limitado y el tema es complicadísimo, Sin duda. voy a simplificar y nada más a subrayar algunos de los aspectos. Yo creo que podemos tomar como punto de partida los 4 años anteriores del gobierno de Trump y lo que en este momento, los documentos que en este momento tenemos, su discurso de toma de posesión de la presidencia y las 42 proclamas y órdenes ejecutivas que firmó día de ayer. De el discurso rescato o subrayo lo siguiente. Se refiere bastante poco al texto internacional, pero de las pocas referencias que tenemos ahí, México sale en primer lugar. Es curioso, quizá ni China, que es la Exactamente. principal rival económica y política de Estados Unidos ahora, se le dio tanto espacio en ese discurso como a temas que nos conciernen directamente, y todo esto envuelto, el discurso es el discurso de un líder político imperial que insiste en que va a recuperar el lugar que justamente debe de tener Estados Unidos en la comunidad internacional y que está dispuesto a hacer todo lo necesario para que el resto del mundo reconozca y respete a Estados Unidos. Bueno, en términos ya muy concretos, el primer paso es declarar la frontera con México como una zona en estado de emergencia. A lo largo del discurso señaló que Estados Unidos sufrió una invasión, la gran potencia está siendo invadida, Exactamente. por los indocumentados que vienen o que intentan atravesar esa frontera México-Estados Unidos, y que él iba a detener esa invasión. Entonces el discurso es muy estilo Trump, exagerado en serio. Sin embargo, de que él es el defensor del país ante una invasión y que va a recuperar el prestigio y el poder de Estados Unidos. Como lo del prestigio pues es muy relativo, pero el poder Claro. no lo había perdido, ni sigue siendo la principal y gran potencia del mundo. Entonces, el revestirse como de el líder que va a salvar a su país de una invasión, pues sí, realmente es exagerar, pero eso quiere decir que el tema de México está en el centro ahora de su interés, cosa
no ocurre con mucha frecuencia. ¿Y este interés en qué se puede traducir? Estoy pensando quizás 3 áreas en las que hay como coincidencia de repercusiones: temas comerciales, migratorios, inseguridad. Declarar a los cárteles internacionales criminales o de la droga como organizaciones terroristas, ¿qué impacto podría tener en México? ¿Se podrían esperar incluso incursiones militares, operaciones especiales de las fuerzas de Estados Unidos en México, doctor Meyer? Bueno, no descarto eso, pero serio que puede pasar, a mi juicio, es en el campo de la economía y es el poner impuestos a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, que equivalen al 80% de las exportaciones de México. Ahora, como es costumbre con Trump, ya lo conocemos, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que efectivamente hace. Va a tener que hacer algo con que muestre que él usa los impuestos como un arma para defender el interés nacional norteamericano. Pero en buena medida los productos que México manda a Estados Unidos son en buena parte de empresas norteamericanas. Así que hay una cosa ahí muy circular. Así es. Pero recordemos que en el discurso de toma de posesión habló del presidente McKinley, que a fines del siglo XIX, entre otras cosas, le fascinó poner impuestos a las importaciones que llegaban a Estados Unidos. Un presidente republicano y muy imperialista. Él encabezó la guerra contra España y tomó Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etcétera. Entonces, al referirse, es la única referencia que hizo a expresidentes de Estados Unidos. Hizo la referencia para señalar que va a nombrar el monte más alto de Alaska, el monte, y eso es el mensaje que nos envía. Claro. Voy a poner los impuestos perdón, es que hubo una interrupción aquí Adelante, no hay ningún problema, doctor Meyer. Entonces, lo que es en qué y cuánto y qué es lo que va a poder hacer México, pero ya claro, dijo vamos a negociarlo. Entonces esperemos tarifas arancelarias. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Porque también se va a afectar a las empresas transnacionales norteamericanas que están en México. Por supuesto. Luego, está el tema del crimen organizado. Uh-huh. Y sí, la decisión de declarar como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos va a tener repercusiones, pero ahí también la madeja es muy compleja, porque la propia legislación norteamericana que declara que las organizaciones que sean definidas como terroristas, pues hace que todas las relaciones que tienen con ella otros también sean terroristas. ¿Y quién arma a los carteles mexicanos? Bueno, pues en buena medida los norteamericanos. Empresas de Estados Unidos, así es. ¿Quién le ayuda a blanquear las ganancias? Las instituciones financieras norteamericanas. Y bueno, quizá el punto central es de dónde proviene ese dinero, pues del mercado norteamericano. Así que también va a tener que Trump que lidiar con sus propios intereses en torno al narcotráfico. ¿Cómo le va a hacer? Pues eso es lo que tenemos en cierta medida que adivinar. Así es.
Doctor Meyer, yo quería preguntarle de un tema que a mí me sorprendió mucho en su mensaje. Usted me corregirá, pero no recuerdo en los pasados presidentes, digamos, en los últimos 40, 50 años, que hablaran expresamente del destino manifiesto que tienen de expandirse, de tener más territorio, más poderío, más prestigio internacional. ¿Estoy en lo correcto o ya había pasado con otros presidentes? No, Eso me sorprendió mucho. tiene razón. Claro que ese destino manifiesto está detrás de un montón de las cosas que Estados Unidos ha hecho en materia internacional, pero no manifiesta que está apoyándose en la idea del destino manifiesto. Uh-huh. Da por sentado que es tan manifiesto que ya todos lo entienden, pero en fin, sí hay una voluntad de revivir el rol imperial de Estados Unidos como la gran potencia. No solamente tiene sus ojos puestos en retomar Panamá y quedarse con Groenlandia, sino llegar a Marte y plantar la bandera norteamericana ahí. Supongo que va a proponer que todo Marte va a ser norteamericano. Y eso de cambiar el Golfo de México, el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, debemos de tener en cuenta que para el léxico normal en Estados Unidos, América son Estados Unidos. Entonces es una manera indirecta de decir el Golfo de Estados Unidos. Bueno, sí hay un revivir lo que está latente siempre en Estados Unidos, pero que ahora lo pone en la superficie, que es su vocación. Así es. ¿Qué tal, doctor Lorenzo Meyer? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Buenas tardes. Quería preguntarle esta combinación del expansionismo imperialista de Estados Unidos en el discurso de la grandeza del destino manifiesto, habló de una nueva era dorada, al mismo tiempo que arremete contra minorías, las acusa a los migrantes de ser invasores. Y luego tenemos a Elon Musk, que es el que dice que va a llegar a Marte, brazo derecho de Trump, haciendo el saludo nazi abiertamente. Estamos ya viendo abiertamente una nueva era o una presidencia basada en el fascismo, o lo han definido tecnofascismo, como sea, pero ¿es el fascismo ya implantándose abiertamente en la presidencia de la principal potencia? El concepto de fascismo es interesante y yo creo que no conviene usarlo de manera a la fe. Uh-huh. El espíritu imperial ahí está. Y lo de Musk es un signo de pero a lo grande, a lo bestia. Uh-huh. Eso sí, el fascismo al socialismo, porque no son lo mismo. Es algo un poquito complicado, pero una nueva era, la era dorada, pues probablemente termine cuando termine la presidencia de Trump, porque tiene el apoyo de la mitad de la ciudadanía norteamericana, pero no el de la otra mitad. Así que los sistemas nacionalsocialistas y fascistas eliminar de entrada cualquier opción y la eliminaron por la fuerza, sobre todo el nacionalsocialismo, el asesinato de sus enemigos y nada más la prisión y asesinato de sus enemigos, no nada más de los comunistas, sino de la propia ala disidente dentro del Partido Nacional Socialista. Sí. Eso no digo que lo vaya a hacer no, en otras decisiones sí, pero no en de las estructuras norteamericanas que pese a estar ahorita bajo presión son bastante sólidas. Sí. Y no llegarán a ese extremo.
Ahora, en el campo internacional, esto es un fortalecimiento, un peligro, digamos, de fortalecer los discursos ultranacionalistas, ultraderechistas en Argentina, en El Salvador, por supuesto, en Europa también bien recibido la presidencia y los discursos de Trump. También nos enfrentamos a una ola internacional de este extremismo de derecha. Bueno, sí, hay una ola de derecha, sobre todo en Europa. Bueno, si ponemos en El Salvador, bueno, quitemos a El Salvador porque como actor internacional, Sí. yo no le doy mayor espacio a Bukele. Y la Argentina, vaya que si tiene bases bastante débiles, Milei. Europa y la Europa occidental, y bueno, ya Hungría también ya está metida en esto, existe una ola de derechización, pero no del estilo, digamos, comparándola con la época de los 1930, de Mussolini, Hitler, etcétera. Finalmente, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo está viendo la respuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum? Y si nos puede recordar algunos otros desafíos, digamos también críticos que ha existido en la historia entre la relación de México y Estados Unidos. No sé si comparable eventualmente con la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, o qué otros momentos así críticos, quizás comparables con el actual momento, usted ve en el pasado. Sí, la expropiación petrolera es una buena comparación, pero Claudia Sheinbaum y la 4T no están intentando modificar de fondo la relación con el capital norteamericano como ocurrió en 1938. Contrario. Al contrario, sí. Interesante que México terminó haciendo, apoyado por el neoliberalismo, es aumentar la dependencia económica respecto a Estados Unidos, y ahora por sentido común a lo que está obligada la 4T es a no modificar la relación con Estados Unidos, a donde llega el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, es como el reverso, en cierto sentido, de la expropiación de 1938. Exacto. O sea, una situación y la política. Posición de Claudia Uh-huh. Sheinbaum, pues es la de cautela, contrastar con el discurso rimbombante y que llega a extremos y a veces absurdos. El de Claudia Sheinbaum es calmado, el discurso de la cabeza fría, entre comillas, y el discurso de Trump es el de la mente desatada. Son dos estilos que se contrastan, y sí, no hay duda que en este momento no estamos en sintonía, afortunadamente creo yo, Así es. entre México y Estados Unidos, pero sí, hay una diferencia de visión del mundo en los dos lados. Sin lugar a dudas. Doctor Lorenzo Meyer, pues le agradecemos enormemente, como usted bien nos advertía, son temas complejos, pero le agradecemos que haya tenido concesión y claridad para tratarnos de entender estos momentos tan difíciles que estamos apenas empezando este periodo político, ¿Sí? apenas. Entonces, justo si su tiempo lo permite, próximamente volveremos a molestarlo para que nos comparta su análisis al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego, doctor Lorenzo Meyer. Luego. Una nueva imperial claramente se abre y me parece que hay coincidencias. De hecho, por aquí hay una nota de la embajadora emérita de México, Marta Bárcenas, de declaraciones que recoge, es una nota del diario NTR, donde se coincide con esto. Estos afanes expansionistas, imperialistas de Estados Unidos tan descarnados, nos lo decía ayer, ¿quién nos decía que... ya no recuerdo, a Carlos Heredia me parece, sí, que por lo menos se agradecía
o que eran pues muy francos, ¿no? En sus propias declaraciones de cómo ya no encubrían este mensaje, ¿no? Es que siempre ha estado, digamos, el imperialismo ahí presente, pero ahora ya es el descaro, es decirlo abiertamente, y es poner el ojo específicamente en nuestro continente. Alexander Aviña. Alexander Aviña, el historiador allá de Arizona. Allí. Pero la diferencia es esa ahora, abiertamente y ubicando el ojo en América Latina, en esa expansión y directamente pues a nuestro país. Hay que ver los impactos que va a tener esto. A mí me preocupa mucho en términos de los pueblos, de las comunidades, ya cuando ese discurso se traduzca en represión, en más despojo de territorios, en más extractivismo, porque eso es lo que está en el fondo, el interés económico. Eso es muy preocupante, pero lo que ya estamos viviendo como de un momento a otro te cambia la vida dramáticamente son las deportaciones. O sea, esa parte ya es una afectación directa. En este momento cientos, en lo que llevamos este día. Vamos a terminar el mes con miles de deportados y así va a ir aumentando paulatinamente sin dejar de recordar que sí, Trump viene pues con una política más cabrona, para decirlo con todas sus letras en tema migratorio, pero que gobiernos demócratas, el récord en deportación lo tiene Obama. No hay que dejar de olvidar de eso. Sin embargo, ahora están haciendo más burdas, ya no van a respetar las ciudades ni lugares santuarios decretados en otros momentos, como eran incluso iglesias, hospitales, escuelas, y en ese sentido sí viene más recargada, más difícil. Pero de que un momento a otro alguien que tenga allá algunos años y te detienen y te regresan con lo que tienes, ni siquiera vas por tu equipaje ni nada, yo creo que es una situación bastante difícil, bastante dura. Coincido, y otra parte, yo sí creo que estamos viendo un auge de un gobierno fascista abiertamente. Estos 1.500 tipos que liberó, que participaron en el intento de toma del Capitolio del 6 de enero del 2020, muchos de ellos son cabecillas de bandas de extrema derecha neofascistas como los Proud Boys, que son grupos de choque abiertamente neofascistas desde hace años. Muchos de ellos fueron liberados por este indulto de Donald Trump a sus seguidores que intentaron dar, hay que decirlo, un golpe de Estado en el 2020. El New York Times hace un enfoque a algunos 6 o 7 personajes, justamente como este líder de los Proud Boys, y que algunos recibieron condenas de hasta 18 años por la gravedad de sus actos y aún así fueron indultados. En este sentido, sí está, por un lado, relación con los megamillonarios y la otra con los grupos de ultraderecha, lo hace un gobierno extremadamente peligroso. Vamos a una pausa y regresamos hablando de estos mismos temas ahora centrados en la crisis migratoria.